Como todos los miércoles ya tenemos en línea a nuestro querido amigo el doctor Alberto Scavarelli. Bienvenido, Alberto, buen día. Buenos días, Iván, ¿cómo están todos? Bien, acá estamos. Bueno, el reporte climático correspondiente es lamentable. Sí, es ¿no? absolutamente lamentable. El Santa Rosa viene con todo. Me hace acordar a mi mamá que se llamaba Rosa y tenía hoy el temporal y el 31 el cumpleaños. Sí. Así que vengo domando este temporal desde hace muchísimos años. No, feo, muy feo está por acá. Bueno, acá más o menos lo estamos esperando, pero seguramente acá llega mañana. La Así rosa que, bueno, no falla, la rosa no falla. No, esto no, esto está clarito. Bueno, Alberto, hay mucho tema para analizar. Se está hablando del presupuesto y esto tiene que ver con todo, tiene que ver básicamente con la gobernabilidad. ¿Cómo lo vemos, cómo lo analizamos? Bueno, es un presupuesto distinto en muchos aspectos desde el punto de vista de un análisis general y de su naturaleza. Primero porque el perfilamiento político y sustantivo ya está en el marco de la propia ley de urgente consideración que se aprobó, más allá de los artículos que finalmente no prosperaron, pero que mostraron una línea, ¿verdad? Es decir, lo importante en estas cosas es detectar cuál es la línea de acción, más allá de lo de la campaña y todo lo demás. Es un presupuesto que tiene un mecanismo muy particular, porque a horas de entrar en el Parlamento, porque esto, como todos sabemos, hay 6 meses después del 1 de marzo para presentar el presupuesto en el Parlamento, y esto se vence, estamos a horas teóricas de vencimiento, y bueno, y se va a hacer la presentación a los ministros y a los legisladores del texto del presupuesto. Uno tiene la ilusión de que todo esto se ha hablado más, porque no es el procedimiento que hemos seguido habitualmente en el Uruguay, todos los partidos políticos, todos los gobiernos, donde hubieron siempre fuertes operadores parlamentarios que iban preparando el territorio, con mayorías o sin mayorías, pero sobre todo porque la mayoría del gobierno tiene una coalición que ha distribuido ministerios y que para cada miembro de la coalición electoral que devino o debió forzosamente transformarse en desgobierno, ha tenido no digo la compensación, pero la participación básica de tener áreas de gobierno a su cargo. Ahora, cuando uno es parte del triunfo, tiene derecho a exigir un espacio, porque ya estamos consumiendo el tiempo preelectoral de las internas dentro de las internas, claro, y de las competencias interpartidarias en un país sin reelección, que significa que el presidente tiene muchísimo poder, pero cada día tiene menos peso político, porque van naciendo otras figuras y todo el juego del equilibrio. Es decir, está claro que hacer recortes con ministerios que son precios políticos de participación en el triunfo electoral no es un tema sencillo. Vamos a ser claros, digo, ¿verdad? Es decir, primero, el triunfo electoral... ¿Perdón? Sí. No te oí, Iván. No, te estoy escuchando. Vamos a ser claros, el triunfo electoral, si hubiera sido en tiempos de no balotaje, sería el presidente Lacalle el presidente con menos votos porcentualmente de la historia del país, ¿no? Es decir, porque voto a voto sacó más votos el candidato opositor en la primera vuelta que quien ganó la elección, ¿de verdad? Bueno, pues se hace la coalición. La figura de Manini Ríos, y su movimiento político, que es un hecho todavía en análisis, todavía no, es demasiado pronto como para analizarlo, está claro que, bueno, uno va viéndole patas a la sota, pero todavía no se vio el mazo de cartas. Está claro que le correspondió dos ministerios, ¿verdad? El de Salud Pública, al que se le encomendó una tarea muy compleja y el ministro viene piloteando muy bien, pero que tiene por otro lado nada menos que un ente autónomo del poder de ACE, que es el verdadero gestor de salud, donde el ministerio no tiene mucho peso, por no decir casi ninguno, pero bueno, tenemos un ministro que ha sabido responder esto, ¿verdad? Y por otro lado tenemos nada menos que la esposa de Manini, del senador Manini Ríos, que está a cargo de un ministerio junto
con Tabaré Hackenbruch, hijo, un hombre del riñón más estricto del expresidente Sanguinetti. Bueno, para empezar, yo no sé si eso se sabía de antes o no, pero el hecho concreto que un ministerio que tenía dos campos, que era vivienda y medio ambiente, se parte a la mitad. Eso ya es un hecho radical, ¿verdad? Porque a mí me pagan me pagan, la palabra es muy gruesa, pero tampoco está lejos de la realidad. A mí me corresponde una unidad que me conecta con la gente, porque es la vivienda, porque es todo lo demás, y bueno, y me lo están dividiendo a la mitad. Y ahora hay que ver cómo se administra la llegada a las viviendas populares, al tema más complejo de los programas de asistencia de los barrios más carenciados, de los asentamientos, todo eso que es el perfil de un Manini Ríos que tiene mucho interés y ha hecho un gran esfuerzo por llegar a determinados sectores, que en otro tiempo llegó un Pacheco Areco, en otro tiempo llegó bueno, se me fue el nombre del diputado Maurno, es decir, siempre hubo gente que estaba lejos de ser de la izquierda, que tuvo una cercanía con ciertos lugares y que en una visión cuasi peronista está tratando de llegar Manini. Bueno, si eso se lo corta, no se le disminuye el presupuesto, iba a ser un gran problema. En una palabra, todo esto es muy complicado para estar siendo informado a pocas horas, pero también es un buen recurso porque da menos tiempo a la discusión. Ahora, Alberto, un poco, a ver, esto es, armamos la coalición, llegamos al gobierno, te doy lo que, pero no con qué. Sí, o te doy qué, pero resulta que le faltan las ruedas de atrás, ¿no? Por eso. O tiene menos nafta el tanque, más bien. Ahora, este es un caso más raro, porque aquí se parte el ministerio, ¿no? Es decir, yo no sé, por eso digo, y cuando uno no sabe no debe afirmar, si esto ya lo sabía Manini cuando le dan el Ministerio de Vivienda y Medio Ambiente, ¿verdad? De ordenamiento territorial. Eso no lo sé. Pero si no lo hubiera sabido y por la mitad se le fracciona, bueno, es un golpe duro para todo esto, que obviamente va a exigir contraprestaciones y obviamente que es una coalición llena de fragilidades con un presidente con el 28% seguro de la Cámara, entre comillas, digo, entonces, o de las cámaras. Ahora, salido de eso, que además quiero ser claro que para mí como la palabra más clave de estos últimos años, siempre lo fue, pero nunca como ahora, a la que he dedicado mi mayor esfuerzo aquí en el exterior, y lo hemos hablado tanto, es la gobernabilidad, es decir, cómo se hace para gobernar en democracia las tensiones sociales y sin necesidad de que haya violencia o la menor violencia posible, donde hay una capacidad de diálogo, donde existe un aparato político experimentado que negocia con un aparato social que tenga interlocutores. Bueno, lo he visto fracasar en Chile, lo he visto fracasar en Colombia, lo he visto fracasar en Dominicana, lo he visto fracasar en París, nadie me lo contó, lo vi ahí. El sistema político en el mundo ha perdido pie, grandes partidos políticos italianos, españoles, franceses, bueno, han perdido pie y ya no representan a cientos de miles de personas que se nuclean y rompen todo o plantean inconformidades que solo la violencia trata de encauzar y cada vez la hace más compleja. Entonces, como para mí la verdadera obsesión es la gobernabilidad, que Uruguay ya supo, sabe claro lo que es vivir sin gobernabilidad, lamentablemente, no hace tiempo, pero no tanto. Lo más clave en esto es la experiencia para el manejo de esta situación y la actitud o la predisposición. Lo que está claro es que esto no se arregla con posturas firmes, ¿verdad? Una cosa es la firmeza. Bueno, hay una confusión, ¿no? Siempre se dice qué tipo de carácter o qué mujer de carácter, cuando a veces se confunde el mal carácter con el carácter, ¿verdad? El carácter es tener la firmeza y la ductibilidad para manejar los temas que no se pueden manejar solo con una postura. Bueno, en este caso, en el gobierno tiene que haber una capacidad, primero, de acuerdo interno, que supongo que la debe haber, pero no hay consejos de ministros, es una organización de gobierno que tiene otras reglas distintas a las que ha habido en el país hasta ahora.
¿verdad? No hay Consejo de Ministros, no hay acuerdos de ese tipo, no hay conversaciones individuales que ni siquiera son los viejos acuerdos rituales en los que yo participé en su momento. Y hace años sí que pues, con el presidente Sanguinetti, que hacía Sanguinetti, por ejemplo. Sanguinetti tenía un estilo que hacía un acuerdo por presidente entre martes y miércoles, y uno terminaba, y era el presidente, el ministro, su secretario, el secretario y el prosecretario de la presidencia. Y cuando había algún tema en particular venía el director de OPP, por la parte presupuestal. Y a veces había consejos de ministros. Cuando se terminaba el último ministerio, el miércoles, uno tenía la sensación, por haber estado ahí, que había peinado todo el país. Tenía la realidad de todo el país, ¿verdad? En ese mano a mano institucionalizado. Luego tenemos el estilo de Vázquez, que fue directo a los consejos de ministros. Vázquez, más allá de las reuniones individuales, que seguramente siempre tiene, seguramente no, que todos los presidentes tienen, las llamadas, todo lo demás, pero formalmente como aparato de toma de decisión, estaban todos con todos delante del presidente y todos hablaban y los temas se manejaban y todos se sabían dónde va. Ahora, aquí no tenemos aparentemente ni la ritualidad del acuerdo formalizado, ni la ritualidad del Consejo de Ministros. Entonces, no sé, también puede ser muy inteligente, porque un Consejo de Ministros con gente que piensa tan dispar puede ser una olla de grillos, lo que tampoco viene demasiado bien. El presupuesto es restrictivo, es a contramano con el mundo, donde, bueno, estos números de la CEPAL con los que Uruguay se enojó y se los va a discutir, donde Uruguay sería el que puso menos de su poderoso PBI comparativamente el resto de los países aún mucho más pobres, para todo este tema social que se nos está yendo de las manos. Esto es un tema crítico. Uruguay no puede estar dudando qué va a hacer con los 20.000 personas, un poco menos, que ahora en estos días pierden el último mes de cobertura del seguro de paro y las empresas no lo están retomando. Sí. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a dejar 20.000 familias tiradas? ¿O vamos a hacer el esfuerzo de esto? ¿Qué vamos a hacer con los 300.000 que están en esta situación? Eso es paz social. La paz social es mucho más barato, Iván, poner para prevenir, que poner para reprimir y después reconstruir. Es mucho más barato. Entonces, si es que no lo quieren ver desde otro color, desde otro perfil. Por eso digo, son tiempos complicados con un presupuesto que a contrapelo del mundo es restrictivo, y que por otro lado va a quitar capacidad de compra, por lo tanto va a achicar el mercado interno, y si se achica el mercado interno hay menos negociación interna y hay menos impuestos pagos por las compraventas internas, el IVA, etcétera, y seguimos en un espiral complejo con el enojo de la gente que pierde sus condiciones. Quiero ser claro, lo último que yo quiero es que al gobierno le vaya mal, lo último, es decir, yo lo que estoy tratando de decir con la humildad del caso, pero sin prescindir de la experiencia, pero sobre todo de lo que he visto hasta el mes de febrero que estuve dando vueltas por el mundo, ¿no? Que esto se sale de control con una velocidad. Los chilenos todavía están por entenderlo. Los colombianos todavía están por entender qué pasó, que explotó todo. Es un instante. Las redes sociales se han transformado en un instrumento que es como la gelinita, explota con agitarlo simplemente. En fin, a lo que voy es que hay que tener mucho cuidado con todo esto. No me gusta que la gente coma en ollas populares. Creo que el Uruguay, con 50.000 millones de PBI y menos de un 2% aplicado a esto, no tiene por qué tener a los uruguayos haciendo cola para tener un tupper con comida que otra gente sacrificadamente prepara, porque otra gente generosamente regala los ingredientes. Ahora, Alberto, en estos días hemos analizado con Margarita un poco, al aire un poco entre nosotros. Saludos a Margarita, se anda por ahí. Día, ¿Qué tal? ¿Cómo está? bien, bien. Esa voz de Margarita son dos voces muy particulares. Bueno, a ver, lo analizamos así. ¿Qué se ha hecho hasta ahora a lo largo de la pandemia? Entonces, primero, empleado público. Al empleado público siempre se lo puso en condición de privilegiado porque trabaja, no trabaja,
las guardias, día sí, día no, el sueldo siempre está asegurado. Entonces, al empleado público le dijeron, se pueden postergar las cuotas de los créditos por 90 días. Que no fue tan así, porque en definitiva no fue una postergación. Se obligó al funcionario público que tenía un crédito con la República, por ejemplo, a generar un nuevo crédito, para que ese nuevo crédito, que de repente si le faltaban 28 cuotas, pasa a deber 50 o 40 o 42, lo pague a partir de los 90 días. O sea, que darle no se le dio nada. Pero siempre se lo tomó como privilegiado al empleado público, lo dejamos de lado. El jubilado, tanto que se criticó, se cuestionó los aumentos que daba Astori, que daba 200, que daba 400, 216 pesos. O sea que por el jubilado poco nada. Por las empresas, pequeñas y medianas empresas, ¿qué se hizo? Se prestó, se dieron 4 cuotas de 12.000 pesos, no sé por qué no 2 de 24 o una de 48, pero dineros que hay que pagarlo, que ya están cargados en el sistema, que si no los pagas vas a tener problemas. Se generaron créditos de los cuales se publicitaron, pero que están sujetos a aprobación crediticia. Quiere decir de que si vos tenés tu empresa en orden, tus declaraciones juradas, al día con DGI, con BPS y demás, pero tuviste algún tema con el Clarín, no te dan el préstamo. Claro. O sea que por esas empresas tampoco nada. Y se terminó, digamos que atendiendo, fortaleciendo al sector que más atendió criticado el gobierno anterior y que los que hoy están en el gobierno criticaron. Con el único subsidio. Con el único subsidio, exactamente. O sea que estamos hablando de los que estaban bajo la protección del MIDES. O sea que la idea fue no innovar. Se habló mucho, fue mucho ruido y pocas nueces, desde mi punto de vista, ¿no? ¿Será que por eso la CEPAL cuestionó la conducta de políticas económicas aplicadas tras esta emergencia sanitaria? Porque claro, el gobierno ya reaccionó contra ese informe de la CEPAL. Sí, digo, vamos a suponer que el informe está bien, y es muy difícil que la CEPAL se equivoque, ¿no? Es un órgano muy poderoso, con técnicos de primer nivel, ¿no? Es decir, bueno, no voy a andar diciendo la comparación de los técnicos uruguayos con los de la CEPAL, pero capaz que se equivocaron, pero la veo muy difícil. Está claro que la discusión de si la inversión fue 3 puntos más, 3 puntos menos, nos deja muy lejos estos 2, 3, 4, 5, los que quieran regalarle más a la de inversión, que es un 2%, no, menos de eso, del PBI, comparado con los países que han puesto un 10, un 15, un 20% el PBI para ahí. Acá nos mató la teoría de las perillas, ¿no? Es decir, partir de la teoría, que es muy ingeniosa, pareció muy espontánea, de pensar que hay situaciones que uno las regula como el viejo tracking de los aparatos, televisores y todo lo demás, que uno puede darle un poquito más acá y captarle más del otro. Esto no funciona así. Evidentemente, uno puede tener en lo inmediato la regulación. Las pandemias, una epidemia por definición, cuando la gente se lanza a vivir porque se abre, es muy difícil. Estamos viendo los actos públicos con la gente saludándose cerca, en fin. Una epidemia no se controla tan fácilmente, hemos tenido mucha fortuna y las cosas se han venido controlando, pero ahora empiezan los vuelos, en fin, son la historia. Lo que está claro es que aquí estamos a contramano con la historia, con la realidad de lo que está haciendo el mundo. Si yo entro por una calle y viene todo el tránsito en contra, vuelvo al ejemplo, y yo soy el único que voy en sentido contrario, hay altas probabilidades que el equivocado en la dirección que voy soy yo, ¿verdad? Porque es muy difícil que todos los demás estén equivocados. Si Alemania compra parte de la Lufthansa, si por poner un ejemplo de todo lo que han hecho, si España se mete en lo que se mete, si el Fondo de la Reserva Federal está poniendo el dinero que está poniendo, si el Banco Mundial presta por la vía de la colocación de títulos de deuda a las empresas, en fin, el tema está claro que aquí no estamos siguiendo ese criterio y es muy difícil que cuando uno hace lo contrario a lo que hacen todos los demás, que saben mucho, porque yo con todo lo que respeto el talento uruguayo, me cuesta pensar que sabemos más que todos esos juntos, algunos de los cuales conozco muy bien, de verdad, a los que empatarles ya es un logro maravilloso. Entonces, me parece que hay, como ustedes decían, aquí las medidas eran las que se dijeron, nadie descubrió el agua tibia,
las que con ustedes venimos hablando hace muchísimo tiempo. Pedir el dinero prestado, no ponerse a discutir de impuestos ahora, es un momento de mano abierta, préstamos a las empresas chiquitas y grandes con la condición de no despedir gente, mantener la rueda de consumo funcionando, evitar el problema social y la humillación social de la olla popular. Eso es terrible, de la gente haciendo cola delante del otro, buscando comida. Eso, yo me crié el 8 de octubre en La Rabida y después en Montecaseros y Azambulla. Y tenía un vecino enfrente que nos pedía a los más amigos botellas de bebidas refrescantes vacías. Y un día mi papá le pregunta, ¿no? ¿Y pero qué quiere decir la botella vacía de...? Dice, como estoy peleado con mi vecino, yo me siento de noche y pongo las botellas vacías arriba de la mesa cuando estoy cenando, ¿no? Es decir, hay una especie de autoestima que se afecta cuando un individuo tiene que ir con un pote de comida a esperar comida. No porque no sea digno, sino porque hay indignidad en los que no prevén una situación de este tipo. Es durísimo, realmente. Y no se pone en otra situación, digo, ¿verdad? Entonces, con los que están en situación de calle no podemos con ellos, ¿sí? Yo tengo una institución que son clientes, soy parte de toda mi vida, donde se han instalado en la puerta un grupo de gente que, de las condiciones de vida más irregulares y seguramente ilícitas. Y no se puede con ellos, porque se saca un día y vienen al rato y no se les puede forzar, por lo tanto, esto es terrible eso, ¿no? Ahora, no podemos con los que están en condición de ser sacados. Y a los que podríamos sacar, no buscamos la forma de solucionar para que el individuo se coma el kilo de arroz con la dignidad en su casa y con el plato con las compensaciones que necesita. Ahora, viste, lo que yo te planteaba recién, creo que, digo, modestamente, encuadra dentro de ese bajo porcentaje del PBI que invierte el gobierno actual, porque decíamos, si atendió lo que estaba atendiendo... Dicen que no quieren endeudarse. Claro, y te lo dijeron a vos, te lo dijo Margarita, la presidenta de la ANDE, la economista Carmen Sánchez, de que no iban Eran muy cuidadosos y que tenían que ponderar cada préstamo que accedieran porque no querían endeudarse. Claro, pero porque estamos contramano del mundo, vuelve a insistir. A ver, Japón, ya lo dijimos varias veces, debe casi 2 veces y media, tiene de deuda externa que todo su PBI. Estados Unidos ya superó su deuda externa con respecto al PBI hace un montón de tiempo. Que nosotros juguemos a regular una deuda externa que solo tenemos en el 50-60%. A ver, Uruguay llegó a tener el 120% del PBI endeudado en el 2002, el 110%. Es decir, en una palabra, es como andar diciendo, doy menos salvavidas porque quiero cuidar la cantidad de salvavidas que tengo, usted arregle como pueda. Seguro, sí. No, esto no funciona así, el mundo no funciona así, y nadie elige un gobierno, ningún gobierno tiene la legitimación suficiente para tomar decisiones de este tipo. Con la dignidad de la gente no se especula sobre la base de lo que dirá una calificadora de riesgo, porque con ese criterio las calificadoras de riesgo no pueden calificar a nadie, porque está todo el mundo con un déficit fiscal gigantesco, que es la prueba de la gestión humanitaria de gobierno. Sí, señor, yo tengo un déficit fiscal porque he gastado en la gente más de que cuidar lo que a usted le gusta. Son las mismas calificadoras de riesgo que trabajaron en el Fondo Monetario, en el otro Fondo Monetario que era distinto al de ahora, y le vaciaron la plaza financiera a Paraguay para que se fuera a Chile, y fracasaron en Uruguay cuando la quisieron hacer, por un juego de tándem entre el gobierno y la oposición y los gremios, que por poco no se nos va todo de las manos, digo, ¿no? Yo no sé cuánto tiempo tengo, Iván. Estamos en los últimos 6 minutos. En los últimos 6 minutos. Yo quiero contar algo que creo que no conté muchas veces. En Uruguay, como ese juego del bueno y el malo, siempre se ha hablado de lo que Vázquez habló del default. Yo estaba en el medio de toda esa situación. Yo era parlamentario, estaba en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, metido trabajando día y noche en eso, haciendo de nexo, yendo y viniendo. Una noche venía el dinero que se había conseguido por Valle en el Departamento del Tesoro. Porque estaba el feriado bancario, se abría el lunes los bancos y había que tener la plata en efectivo para que la gente
viera que el Uruguay tenía plata y podía pagar. El adelanto del préstamo, que fue lo que se logró, tenía que venir en billetes físicos en aviones a Uruguay, de Estados Unidos. No era transferencia electrónica, porque si nos hacían una transferencia electrónica aquí no teníamos los pesos, los dólares en papel para poder dar. La gente quería que le dieran billetes en dólares, no que le dieran un vale por tal cosa, como hacía mi mamá con los Reyes Magos cuando no le alcanzaba la plata y el Rey Mago me dejaba un vale por un monopatín, ¿no? Para cuando tuviera mejor el Melchor. Pero a lo que voy es que tenía que estar la plata. Para eso había que sacar la ley, era todo contrarreloj, el avión tenía que, los aviones, que fueron más de uno, tenían que venir con los 300 y pico de millones de dólares, no me acuerdo ya cuánto era, salir de Estados Unidos a más tardar el domingo a las 3 de la tarde para llegar a tiempo acá. Me acuerdo que Andrés había hecho un cálculo de cuánto era físicamente ese volumen y era algo impresionante, ¿no? Bueno, la ley tenía que salir. Para eso se juntaron las comisiones de Hacienda y Presupuesto, como suele ser frecuente, para decidir las cosas rápidamente. Pero para hacerlo más rápido todavía, se reunieron bicameralmente. Muy bien. Es decir, que estaban Hacienda y Presupuesto de diputados y Hacienda y Presupuesto de senadores. Pero era en el marco del Senado. Eso era un sábado. La ley, teníamos que aprobarlo allí para que el proyecto de ley se tratara el domingo, y el domingo entre las 3:30 de la tarde se votara. Andaba, de acuerdo a Chugarri, caminando, tomándose su Coca-Cola de siempre, era de lo que vivía, histérico, entonces como lógico, histérico en el sentido de la ansiedad que genera. Pero el hecho fue estábamos en la sesión y en la madrugada, uno de los integrantes, que era senador del gobierno, se desmaya, se empieza a marear, se siente muy mal. El senador Font, para ser más claro, vamos a dar nombre. Bueno, lo llevamos de apuro ahí al servicio médico del Palacio, que tenía un ventilador y un aparato para tomar la presión, no había mucho para hacer nada. El suplente, la persona suplente, era la senadora, era Diana Sanabria, me acuerdo. Y no había forma de que llegara de video para tratar este tema. En conclusión, como se votaba por el Senado, de los 7 miembros quedaron 3-3. Eso quiere decir que estaba empatado. Y empatado es negativo, no salía la ley el domingo. Me acuerdo que en el medio de la desesperación, y miren lo que estoy contando, esto es la ropa interior de la realidad de la política. En el medio de la desesperación yo agarro a Rafael Michelini. Le digo, bueno, presidía Astori, que tenía enfrente, en el salón de enfrente, del 15, del Palacio, del edificio anexo, a toda la bancada del frente, esperando, era una cosa increíble. Le digo a Michelini, le digo a Felipe, Felipe, andate al baño. Dejanos que esto pueda salir, porque después, hagan lo que hagan, pero necesitamos un gesto de todo este asunto. Y Michelini se fue al baño. Y pudimos sacar la ley por el voto de diferencia de la comisión, y al otro día votarla. Y por supuesto es que estaban en contra de muchas cosas, pero como lo han narrado todos, nadie quería que esto no tuviera una solución más allá de las posiciones. Y al día siguiente, que había que votar antes de las 3:30 de la tarde, había que hacer la presentación oral de cada legislador que quería marcar su diferencia. Se nos venía la hora y pide la palabra el Toto Rossi, que era diputado, estaba entre la lista de oradores. Si se cumplía la lista de oradores, no votábamos la ley. Entonces, él estaba el último, me acuerdo, y voy y le pido, mira lo que les estoy contando, le pido, mira, no fundamentes ahora, vamos a votar y después hacer la fundamentación del voto. Y me acuerdo que el Toto, que es un individuo de una enorme experiencia y talento, me dijo, Alberto, si no hablo antes, después se van todos, ustedes votaron y se fueron. Digo, yo te prometo que voy a hacer lo imposible porque no se vayan. Él no habló, se votó, salió a tiempo, y cuando iba a fundamentar el voto se empezaron a parar de la bancada del Partido Colorado. Y yo me paré delante de la puerta a pedirle por favor que no se fueran para que lo escucharan, y habló. Ese es el sistema político uruguayo.
Ese es el mecanismo que nos hace diferentes, donde la confianza política hizo que de pronto un Mujica le dijera a una Achugarri, tranquilo que te vamos a dar tiempo para que termines la ley de presupuesto y no te vamos a ahogar. Y el Frente, yo sin estar en la orgánica, estoy seguro que no va a ahogar al gobierno y quizás sea una piedra de garantía mucho mayor que muchos miembros de la coalición eventualmente. Sí, Mujica lo dijo acá, Alberto, en una nota que le hicimos con Margarita, estando presente. No. Dijo primero, no voy a hacer un palo en la rueda para el gobierno. Y dijo, yo supe, bueno, primero habló de manera más que elogiosa Alejandro. Estuvo en la vereda de enfrente y estuvo adentro. Claro. Él habló elogiosamente de Alejandro Achugarri, es un caballero de la política. Yo no lo podía dejar sin poder presentar en aquel momento la rendición de cuentas, ¿no? Sí, fue eso, 300 artículos. Me dijo, yo no te voy a molestar, pero estábamos ahí. A ver, era un juego del bueno y el malo con el mundo. El rol de los sindicatos bancarios fue maravilloso, maravilloso. Estábamos mirando los saldos de cuenta que daban $500, $600. No olvidemos que Uruguay en el 2001 vendió todo el oro que tenía. No nos olvidemos que vendimos más de 50 toneladas, 52 toneladas de oro en el 2001. Cuando llegamos al 2002 no teníamos un gramo de oro, apenas. Entonces, lo que quiero significar es que estos son tiempos de grandeza. Son tiempos de decir, me endeudé, sí señor, pero salvé la vida de mi familia. No estar mostrando el césped verde con los demás en silla de ruedas. Quiero ser muy drástico, yo realmente estoy muy molesto con esta conducta. No atribuyo intenciones, atribuyo ideologías, y eso es lo peligroso, cuando hay una concepción del mundo y de la vida, y miren que yo no tengo duda de que quieren lo mejor para el país, cuidado, yo no tengo duda, lo que me parece que hay un dogmatismo que les hace ver más el cuadro del balance que el cuadro del resultado de vida, porque en definitiva el balance no es más que un registro, y lo otro es la gente que vive, que la gente que sufre, la gente que supera las situaciones. Cuidado con las poblaciones enojadas, cuidado con los pobres, las clases medias devenidas en pobres, cuidado con las clases medias enojadas, eso ha roto la gobernabilidad en el mundo y no tienen interlocutores porque no hay representantes de esas clases medias cuando se enojan, y menos de las otras que fueron clases medias apenas y se cayeron. Creo que consumí el tiempo, pero realmente cada vez estoy más apasionado y preocupado con este tema, y bueno, creo que hay mucha plata disponible para salir a pedir, ya lo hablamos 1000 veces, ayudemos a las empresas, ayudemos a la gente, no nos arrepintamos de eso. La grandeza es dar más de lo que se puede, esperando que un día se pueda restituir lo que sea, pero para eso hay que llegar sin el carro de arrastro y faltándole la rueda de atrás. Y no reivindiquemos, por favor, como lo dijo el presidente, las ollas populares. Porque sí, reivindicar la olla popular es reconocer que el Estado no hizo o no quiso. No. Hay otras alternativas. Hay otras alternativas. Otras salidas, ¿no? Ojo, lo dijo él, no, porque tenemos que atender y reconocer el esfuerzo de la gente, el atender a aquello que más necesitan. Eso es responsabilidad del gobierno, no de la gente. Es como decir, agradezco a los vecinos que apagaron el incendio, claro, con los bomberos guardados en casa. Sí. De verdad. Eso sí, exactamente. No puede ser que yo tenga que ir a exponer en una cola, con un tupper en la mano, con mi hijo al lado, o mi nietito al lado, decirle, mire, me pone un poco de comida acá, me diga, mire, ¿sabe qué? Hoy no trajeron carne, no conseguimos quien donara leche. No, ese no es el Uruguay. Y ojo al gol, que esto no es indigno, pero sí uno se siente mal por ello, ¿no? Porque no estás robando, estás recibiendo la ayuda de la caridad de la gente, que no se puede llegar a ese extremo si hay recursos, eso es lo que no se comprende. Has dicho lo más importante de todo este tema, ¿no? Lo que ustedes están diciendo es lo más importante. Hay una cosa que es el ser de las cosas, lo ontológico, lo que lo compone, y otra cosa es la subjetividad de ese sentir, ¿verdad? Ese estado de conciencia que forma parte de la conciencia de uno mismo. Más allá de todo, lo que importa es que cómo se siente ese individuo, no es porque esté haciendo algo indigno,
Totalmente. es porque bien le podríamos estar pagando una partida que con eso estuviera cubriendo sus necesidades, sin necesidad de tener que tener solidarios que cocinan y juntan, gente que regala y pone y falta, y gente haciendo cola para comer. Yo ni siquiera propongo que preparen la comida en los cuarteles y hagan cola para buscarla. Propongo que se le dé el dinero para que cada uno se pueda cocinar a sí mismo, sin necesidad de estar mostrando. En mi casa faltaron siempre muchas cosas, pero a las heridas se le ponía una curita por afuera. No se andaba mostrando las gotas de sangre por el camino. Y ojalá, Alberto, ojalá, y esto lo digo y me hago cargo, de que si hay la intención de ayudar, que esto permanezca después de las elecciones municipales. Bueno, porque hay mucha política detrás de todo esto también. Acá en Rivera y no está es pasando, momento de manosear, y no es momento de manosear personas que arrancan siendo los abanderados de del apoyo y del respaldo y de las y ser aquellos que nuclean las donaciones y que voy a hacer por la gente, y para la gente pues aparecen en listas de diles y dicen yo vengo a ocupar un cargo y asumir responsabilidad. Por otro lado, o sea, como que estamos utilizando a la gente, y esto pasa en todo el país. La vieja tarjeta para poder jubilarse. Mi papá estaba discapacitado físicamente. Y hasta que apareció un individuo que para mí fue un héroe que nunca conocí, Antunes Jiménez, me acuerdo, sé ni quién era, que fue el único que, teniendo mi padre las piernas paralizadas, lo ayudó a obtener la jubilación por incapacidad, que no era notoria, era manifiestamente notoria, una jubilación de pobreza, ¿no? A ver si nos entendemos. Y había que humillarse hasta conseguir la tarjeta, soportar la mentira, el ir a sentarse a escuchar y aplaudir al doctor. Entonces digo, el tema es que lo electoral va a pasar, aquí hace falta el compromiso de que van a ser tratados las intendencias igual, no importa quién gane, porque el gobierno central es vital para la vida de las intendencias. Yo estoy haciendo mucha videoconferencia con los departamentos, ahora el 3 tengo en Canelones, pero a lo que voy es que más allá de quién gane o quién no gane, hay que estar por encima de ese tema, claro. Hay que acordarse, el Partido Nacional todavía gastó su candidato, porque ahora no va a tener candidato presidencial propio. El presidente cada mes que pase va a ser menos líder del Partido Nacional, porque necesariamente van a haber otros que van a ir queriendo preparar su postulación futura. Y como decía ese blanco Dardo Ortiz, aquel escribano senador que fue un personaje del país positivo, y la frase que ahora está de moda repetir de él, que creo que no fue Mujica que la rescató, que Dardo Ortiz decía, dicen que decía, los enemigos están dentro, los adversarios están fuera. Bueno, vienen tiempos complejos, a mí lo que me importa es lo mismo que a todos, la gente. Yo no soy candidato a nada, no estoy en ninguna lista de nada, no estoy en ninguna orgánica, estoy ayudando con lo que podemos, Andrés y yo, dando nuestras opiniones y, bueno, haciendo lo que podemos. Pero a lo que vamos es que hay temas que, como decía Artigas, no admite la menor demora. Esto, bueno, después de todo fuimos un país que dejamos a Artigas 30 años en el Paraguay y lo fuimos a buscar 6 veces y no quiso, ¿no? Yo creo que tenemos valores nacionales muy importantes. Tiren la caja con las perillas a la basura y dediquémonos a darle a la gente lo que precisa, porque si no la gente nos va a exigir lo que necesita y ahí la cosa se va a complicar. Alberto, un abrazo grande. Un abrazo grande para ustedes dos. Y bueno, hoy estuve un poco catártico, pero realmente estoy preocupado. Gracias por todo. Muy y amable, todo va a como ser para siempre. bien.